Mi hija me dijo, «Vamos a hacer las uñas, mamá». Pero al llegar, 2 enfermeras ya me esperaban. Nunca imaginé que mi propia sangre me traicionaría con una sonrisa en los labios. Hoy, te voy a contar algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto te parece familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas. Me vas a ayudar a continuar desahogándome. Era un jueves gris de octubre en la Ciudad de México, de esos que abrazan tu alma con nostalgia y melancolía. Yo estaba en mi cocina, como todas las mañanas desde hace 40 años, preparando mi café de olla con canela. El aroma dulce llenaba mi pequeña casa de Xochimilco, esa que mi Raúl y yo compramos cuando éramos jóvenes y teníamos sueños del tamaño del cielo. Mis manos arrugadas, manchadas por las huellas del tiempo, temblaban ligeramente mientras revolvía el café. No era el frío. Era la soledad que se había vuelto mi compañera más fiel desde que mi esposo partió hace 3 años. La diabetes se lo llevó una madrugada de diciembre, dejándome con un silencio que pesaba más que todas las palabras que nunca nos dijimos. Miriam, mi única hija, llevaba 2 meses sin visitarme, 2 meses sin escuchar su voz, sin ver a mis nietos. La última vez que hablamos fue por teléfono. Una conversación fría donde me reclamó porque no le había mandado dinero para los útiles escolares de los niños. Es que no entiendes, mamá. Los tiempos están difíciles. Tú cobras tu pensión y no gastas en nada. Me había dicho con esa voz cortante que había desarrollado en los últimos años. Ese jueves, alrededor de las 11 de la mañana, escuché el timbre. Mi corazón dio un brinco de esperanza. Corrí hacia la puerta con la agilidad que mis 72 años me permitían, ajustándome el rebozo que siempre llevaba sobre los hombros. Era mi escudo contra el mundo. Ese rebozo azul que me regaló mi madre antes de casarme. Abrí la puerta, y ahí estaba ella, Miriam, con su cabello teñido de rubio, sus uñas perfectas pintadas de rojo, su ropa cara que contrastaba con mi humilde vestido de algodón floreado. No traía flores, ni siquiera el pan dulce de la panadería San José que tanto me gustaba. Solo una bolsa de plástico en una mano y su celular en la otra. «Buenos días, mamá», me dijo sin siquiera besarme la mejilla. Su mirada me recorrió de arriba a abajo, como evaluando mercancía defectuosa. «Vamos a hacerte las uñas. Te ves muy descuidada. No podemos salir contigo así». Mis ojos se llenaron de lágrimas de alegría. ¿Cuándo fue la última vez que mi hija quiso pasar tiempo conmigo? ¿Cuándo fue la última vez que alguien se preocupó por mi apariencia, por hacerme sentir bonita? ¿De verdad, mija?, pregunté con la voz quebrada por la emoción. ¿Tú y yo, juntas? Como antes, cuando eras pequeña y te gustaba que te pintara las uñitas de rosa. Sí, ya es hora de que te arregles un poco, respondió sin mirarme a los ojos, ocupada escribiendo en su teléfono. Hoy te toca verte decente. Decente. Esa palabra me cayó como un balde de agua fría. ¿Qué tenía de indecente? ¿Mi vestido limpio pero viejo? ¿Mis zapatos cómodos pero gastados? ¿Mi cabello blanco que peinaba cada mañana con el mismo cepillo que usaba desde hace 20 años? Pero la ilusión de estar con mi hija era más fuerte que la humillación. Corrí a mi recámara y me puse mi suéter lila, ese que guardaba para las ocasiones especiales. Me miré al espejo del tocador, donde aún conservaba la foto de mi boda. Raúl y yo, tan jóvenes, tan llenos de esperanza. Me peiné con más cuidado. Me puse un poco de rouge en las mejillas y hasta me rocié con el perfume violetas que él me regaló en nuestro último aniversario. Salí de mi cuarto, sintiéndome como una niña en Navidad. Mi hija ya estaba afuera, fumando un cigarro y tecleando en su celular con esa prisa que siempre la caracterizaba. ¿Lista?, me preguntó, apagando el cigarro contra la pared de mi casa, dejando una marca negra que me dolió más de lo que debería. Subimos a su coche nuevo, uno de esos autos modernos con asientos de piel que olían a recién comprado. Durante todo el trayecto, ella no me habló, solo escribía mensajes. Hacía llamadas susurrando cosas que yo no podía entender. De vez en cuando me miraba por el espejo retrovisor, como si fuera una carga que tenía que transportar. «¿Y a dónde vamos, mija?», le pregunté, tratando de iniciar una conversación, buscando desesperadamente una señal de afecto, un gesto que me dijera que yo le importaba. «Al lugar donde deben atenderte»,
respondió secamente. Digo, hacerte las uñas. Algo en su tono me puso nerviosa. Conocía a mi hija desde que era una célula en mi vientre. Había algo raro en su comportamiento. Algo que no podía identificar, pero que me hacía sentir como un animal acorralado. Llegamos a un edificio gris de 3 pisos, con rejas altas y jardines demasiado perfectos. Un letrero blanco decía, Residencia Nuevo Amanecer, casa de descanso para adultos mayores. Mi sangre se heló. Este no era un salón de belleza. Este no era el lugar donde me iban a hacer las uñas. Antes de que pudiera articular palabra, 2 mujeres con bata blanca salieron del edificio caminando directamente hacia nosotros. Una era mayor, con el cabello gris recogido en un chongo severo, y llevaba una carpeta manila en las manos. La otra era más joven, con una sonrisa ensayada, y empujaba una silla de ruedas. «Bienvenida, doña Teresa», dijo la mayor con una voz profesional pero fría. «Su habitación está lista. ¿Trae todos sus documentos?» El mundo se me vino encima. Las piernas se me volvieron gelatina y tuve que apoyarme en el coche para no caerme. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. «¿Qué es esto, Miriam?», logré susurrar, volteándome hacia mi hija, buscando en sus ojos alguna explicación, alguna broma cruel que pudiera entender. «¿Qué está pasando aquí?». Mi hija me miró con esos ojos que ya no reconocía, esos ojos que una vez brillaron de amor cuando era pequeña y me decía, «Mami, eres la más bonita del mundo». Ahora me miraba como si fuera un mueble viejo que había que deshacerse. «Mamá, por favor, no empieces con tus dramas», me dijo con una frialdad que me atravesó el alma como una daga. «Ya hablamos de esto, aunque tú no lo recuerdes. Aquí estarás mejor. Ya no puedes vivir sola». «Yo nunca hablé de esto contigo», grité, y mi voz se quebró como vidrio. «Tú nunca me preguntaste. Tú nunca me diste opción». Las enfermeras se acercaron más, como si fuera un animal peligroso que había que controlar. La gente que pasaba por la calle nos miraba con curiosidad, pero nadie se detuvo. En esta ciudad tan grande, el dolor de una anciana no le importa a nadie. Y entonces vino el diálogo que me partió en 1000 pedazos, las palabras que mi propia hija, la que llevé en mi vientre durante 9 meses, me dijo sin pestañear, «¿Qué opción, mamá? ¿De qué sirves ya? No haces nada productivo. Solo estás ahí, esperando morirte. Pues espérate aquí, donde no estorbas a nadie». Me soltó el brazo con fuerza, dejándome una marca roja que me dolería por días. Me empujó suavemente hacia las enfermeras, como quien entrega un paquete que ya no necesita. Y luego se subió a su coche nuevo, ese que yo le ayudé a pagar cuando mi pensión todavía alcanzaba para algo más que sobrevivir. Ni siquiera miró atrás cuando se fue. Mientras las enfermeras me llevaban hacia adentro, recordé todo lo que di por esa mujer que ahora me desechaba como basura. Los recuerdos me llegaron como oleadas, cada uno más doloroso que el anterior. Recordé cuando Miriam tenía 8 años y se enfermó de neumonía. Raúl trabajaba doble turno en la fábrica, y yo limpiaba casas para pagar los medicamentos. Durante 2 semanas no dormí, cuidándola día y noche, alimentándola con calditos que preparaba con los pocos pesos que tenía. Vendí mis aretes de oro, los únicos que tenía, para comprar los antibióticos que el doctor dijo que necesitaba. Cuando se recuperó, me abrazó y me prometió que cuando fuera grande, me cuidaría como yo la cuidé a ella. ¿Dónde quedó esa promesa? Recordé cuando se casó con Roberto, ese hombre que nunca me cayó bien, pero que fingía respetarme delante de ella. Yo vacié mis ahorros, los que había guardado peso por peso durante años, para pagarle el vestido de novia. Un vestido de 20,000 pesos que ella vio en una revista y que tenía que tener, porque todas sus amigas se casarían con vestidos caros. Trabajé limpiando oficinas hasta las 2 de la mañana durante 6 meses para juntar ese dinero. El día de su boda, cuando le entregué el vestido, ni siquiera me dio las gracias. Solo dijo, «Espero que no se note que es de imitación». Recordé cuando nacieron mis nietos, Sebastián y Valeria. Yo dejé mi trabajo para cuidarlos mientras ella se recuperaba del parto. Pero la recuperación duró 2 años. 2 años en los que yo cambié pañales, preparé mamillas, los llevé al doctor, los cuidé cuando se enfermaban,
mientras ella salía con sus amigas a relajarse, porque ser mamá es muy estresante. Nunca me pagó un peso por cuidar a sus hijos, pero cuando consiguió trabajo y ya no me necesitó, me alejó de ellos. Ya no los malcríes tanto, mamá. Necesitan independencia, me decía cuando yo quería abrazarlos. Recordé las veces que vendí mis pocas joyas para ayudarla. Cuando Roberto perdió el trabajo y no podían pagar la renta de su departamento en La Condesa. Cuando ella quiso poner su salón de belleza y necesitaba dinero para el equipo. Cuando los niños entraron a la escuela privada y necesitaban las colegiaturas. Siempre yo, siempre mi pensión, siempre mis sacrificios. Y cuando yo necesité ayuda, cuando Raúl se enfermó de diabetes y los medicamentos costaban una fortuna, ¿dónde estaba ella? No puedo, mamá. Tengo mis propios gastos, me decía por teléfono, sin siquiera visitarnos. Tuve que vender la casa de mis padres, esa casita humilde de Iztapalapa donde crecí, para pagar los tratamientos de mi esposo. La vendí por la mitad de su valor porque necesitaba el dinero urgente. Miriam lo sabía, pero nunca ofreció ayuda. Cuando Raúl murió, yo estaba sola en el hospital. Miriam llegó 3 días después del funeral, quejándose de que no le había avisado a tiempo. No pude venir antes. Tenía una cita importante en el salón, me dijo, como si pintarse las uñas fuera más importante que despedirse de su padrastro, el único padre que conoció. Ahora, mientras las enfermeras me llevaban por esos pasillos que olían a desinfectante y a abandono, mientras firmaban papeles que yo no entendía, mientras me asignaban un número de habitación como si fuera una prisionera, entendí algo terrible. Mi hija me había usado durante toda su vida. Yo no era su madre. Era su cajero automático, su niñera gratuita, su comodín para cuando las cosas se ponían difíciles. Y ahora que ya no tenía nada que darle, ahora que mi pensión apenas me alcanzaba para sobrevivir, ahora que mis manos arrugadas ya no podían limpiar ni cocinar como antes, me descartaba, como quien tira un exprimidor de naranjas cuando ya no saca jugo. La habitación que me asignaron era pequeña, limpia, pero fría. Una cama individual con sábanas blancas que olían a lejía. Un pequeño closet de metal. Una ventana que daba a un jardín donde otras ancianas caminaban en círculos, como fantasmas perdidos en el tiempo. Me senté en esa cama desconocida, abrazando mi bolsa de mano, la única posesión que me habían permitido conservar. Adentro tenía mi rosario, una foto de Raúl y yo en nuestro aniversario de bodas de plata, y la pulsera que me regalaron mis nietos el último día de las madres que pasamos juntos. Por primera vez en mi vida, me pregunté si había sido una tonta por amar tanto, si había sido una idiota por dar todo sin esperar nada a cambio, si mi bondad había sido mi maldición. Las lágrimas empezaron a caer, silenciosas y amargas. No lloraba de tristeza, lloraba de rabia, de impotencia, de la humillación más profunda que puede sentir un ser humano, darse cuenta de que las personas que más amas te ven como un estorbo. Esa noche, acostada en esa cama extraña, mirando el techo desconocido, tomé una decisión que cambiaría todo. Ya no iba a ser la víctima silenciosa de mi propia familia. Ya no. Los primeros días en la residencia fueron como estar muerta en vida. Me despertaba cada mañana esperando que todo fuera una pesadilla, que Raúl me tocara el hombro para decirme, «Ya despiértate, Teresa, se te está quemando el café». Pero solo encontraba el techo blanco de un lugar que no era mío, con sonidos que no reconocía. El carraspeo constante de la señora de la habitación de al lado, los pasos apresurados de las enfermeras, el murmullo de televisores encendidos las 24 horas. Mi compañera de cuarto era doña Carmen, una mujer de 80 años que había perdido la capacidad de hablar después de una embolia. Solo me miraba con esos ojos tristes que parecían entenderlo todo, pero no podía decir nada. A veces, cuando lloraba en silencio, ella extendía su mano temblorosa y me tocaba el brazo. Era el único contacto humano real que tenía. Las enfermeras eran profesionales, pero frías. Me trataban como a un objeto que había que mantener limpio y alimentado. «Ya es hora de su medicina, señora Teresa. Su desayuno está servido. ¿Ya hizo del baño?» Todo era rutina, nada era afecto. Yo, que había pasado mi vida cuidando a otros con amor,
ahora era cuidada sin alma. Los primeros días esperé que Miriam viniera. Cada vez que sonaba el teléfono del pasillo, mi corazón brincaba pensando que era ella, llamando para disculparse, para decirme que había sido un error terrible, que venía por mí, pero las llamadas nunca eran para mí. Al final de la primera semana, me armé de valor y le pedí a la enfermera Rosario, la única que me trataba con un poco de calidez, que me ayudara a llamar a mi hija. Claro, doña Teresa. ¿Tiene su número? Marqué con manos temblorosas. El teléfono sonó 1, 2, 3 veces. Cuando Miriam contestó, su voz sonaba molesta, como si la hubiera interrumpido haciendo algo muy importante. ¿Qué pasa, mamá? Mija, soy yo. Quería saber. ¿Cuándo vienes por mí? Ya estoy mejor. Ya no necesito estar aquí. Hubo un silencio largo, tan largo que pensé que se había cortado la llamada. Mamá, tú estás bien ahí. Es lo mejor para ti. Yo tengo mi vida, mis responsabilidades. No puedo estar cuidándote todo el tiempo. Pero mi casa, Miriam, mi casita de Xochimilco. Mis plantas se van a morir, Ya me encargué de todo eso. Me interrumpió con una frialdad que me heló la sangre. La casa está bien cuidada. Tú no te preocupes por nada. ¿Puedo hablar con mis nietos? ¿Cómo están Sebastián y Valeria? Están ocupados con la escuela. Es mejor no confundirlos ahorita. Y colgó. Sin un te amo, sin un te cuido, sin siquiera un hasta luego, como quien termina una llamada de trabajo. Esa noche lloré hasta quedarme sin lágrimas. Doña Carmen me escuchó y en la oscuridad extendió su mano hacia mí. La tomé y nos quedamos así, dos mujeres olvidadas por sus familias, aferrándose una a la otra en el silencio. Pasaron las semanas y mi hija no volvió a llamar. Yo tampoco lo hice. El orgullo que me quedaba me impedía rogar por amor. Llegó mi cumpleaños. 73 años. Me desperté esa mañana con una esperanza secreta. Seguramente Miriam se acordaría. Seguramente vendría con los niños, con un pastel, con flores. Tal vez hasta Roberto vendría. Habíamos tenido nuestras diferencias, pero era mi cumpleaños. Esperé toda la mañana. Me peiné con más cuidado. Me puse mi suéter lila, el mismo que llevaba el día que me trajeron. Me senté en la sala común, cerca de la entrada, para poder ver cuando llegaran. Las horas pasaron. Vi llegar nietos a otras residentes. Vi llegar flores, globos, pasteles. La señora Guadalupe de la habitación 15 tuvo una fiesta con mariachis que su familia contrató. Toda la residencia estaba alegre. Yo seguía esperando. A las 6 de la tarde, una de las voluntarias del lugar, una muchacha joven llamada Patricia, se acercó a mí. Doña Teresa, ¿verdad que es su cumpleaños hoy? Asentí, sin poder hablar porque tenía un nudo en la garganta. Mire lo que le traje, me dijo con una sonrisa genuina. Era un cupcake pequeño de chocolate, con una velita torcida encima. Pídale un deseo. Cerré los ojos, soplé la velita, y pedí morirme dormida esa noche. No por cobardía, sino porque sentía que ya nadie en el mundo me recordaba viva. Los días siguientes fueron peores. Otras residentes recibían visitas dominicales. Yo veía por la ventana cómo llegaban carros, cómo bajaban familias enteras cargando bolsas con comida casera, cómo abrazaban a sus mamás y abuelas. Yo recibía el silencio. Una tarde, estaba en el jardín de la residencia, sentada en una banca bajo un árbol de jacaranda, cuando escuché una conversación que me cambió la vida. Dos enfermeras hablaban mientras regaban las plantas, pensando que yo no las oía porque tenía los ojos cerrados. ¿Ya supiste lo de la señora Teresa?, decía una voz que reconocí como la de enfermera López. ¿Qué cosa?, respondió la otra. Su hija ya firmó el traspaso de poderes. Ella puede vender su casa, manejar su pensión, tomar todas las decisiones médicas. ¿Y la señora no sabe? Dicen que tiene principios de demencia, que por eso está aquí. Nadie le consulta nada ya. Mi corazón se detuvo. ¿Demencia? ¿Yo? ¿Traspaso de poderes? ¿Vender mi casa? Me levanté de la banca tan rápido que casi me caigo. Las enfermeras se asustaron al verme. Señora Teresa, ¿está bien? Pensamos que estaba dormida. ¿Qué dijeron de mi casa? ¿Qué firmó mi hija?
Se miraron entre ellas, incómodas. Señora, nosotras no sabemos nada de eso. Mejor vaya a preguntarle a la directora. Corrí. Sí, corrí con mis 73 años hacia la oficina de la directora. Toqué la puerta tan fuerte que me dolieron los nudillos. Adelante. La licenciada Martínez estaba detrás de su escritorio, rodeada de papeles y carpetas. Cuando me vio, suspiró como si fuera una molestia. ¿Qué se le ofrece, señora Teresa? Quiero saber qué firmó mi hija. Quiero saber por qué dijeron que tengo demencia. Quiero ver los papeles. Señora, esas son cuestiones legales muy complicadas. Su hija es su tutora legal ahora. Ella toma las decisiones por usted. Pero yo estoy perfectamente bien de la cabeza. Yo puedo tomar mis propias decisiones. La directora me miró con lástima, como se mira a un niño que hace berrinche. Señora Teresa, entiendo que esto es difícil para usted, pero los documentos médicos indican que usted tiene deterioro cognitivo. Por eso está aquí, por su propia seguridad. Eso es mentira. Yo nunca fui a ningún médico. Yo nunca me hice ningún examen. Pero la directora ya había vuelto a sus papeles, dándome a entender que la conversación había terminado. Salí de esa oficina temblando de rabia. No de tristeza. De rabia pura. Mi propia hija me había declarado loca para robarme mi casa, mi pensión, mi vida. Me había convertido en su prisionera legal. Esa noche, acostada en mi cama prestada, viendo el techo desconocido, recordé las palabras de mi madre. Teresa, mija, en esta vida hay dos tipos de personas, las que se dejan pisotear y las que aprenden a pararse. Tú decides cuál vas a ser. Por primera vez desde que llegué a ese lugar, sonreí en la oscuridad. Ya había decidido. Ya no iba a ser la víctima de nadie, ni siquiera de mi propia hija. Esa noche no dormí ni una sola hora. Me quedé despierta, mirando las sombras que se movían en el techo, mientras mi mente trabajaba como no lo había hecho en meses. Por primera vez desde que llegué a este lugar, no estaba pensando en lo que había perdido, sino en lo que aún podía recuperar. Al día siguiente, busqué a la enfermera Rosario. Era la única persona en toda la residencia que me trataba como si fuera un ser humano y no un número de expediente. La encontré en el jardín, regando las flores que algunas residentes cuidaban como terapia ocupacional. Rosario, le dije, acercándome con paso decidido. Necesito su ayuda. Ella me miró extrañada. En todos estos meses, yo había sido la anciana silenciosa, la que aceptaba todo sin quejarse, la que lloraba en privado y sonreía por cortesía, pero algo en mi voz, algo en mi postura, le hizo dejar la regadera y prestarme atención completa. ¿Qué necesita, doña Teresa? Necesito hacer una llamada muy importante, y necesito que nadie se entere. Rosario me llevó a su pequeña oficina, un cuartito detrás de la enfermería donde guardaba los expedientes médicos y tomaba sus descansos. Era la primera vez que entraba ahí. Olía a café y a mentol. Tenía fotos de su familia en el escritorio y una imagen de la Virgen de Guadalupe en la pared. ¿A quién quiere llamar?, me preguntó cerrando la puerta. A mi sobrina Elena. Vive en Puebla. Es abogada. Elena era la hija de mi hermana Esperanza, que había muerto de cáncer hace 5 años. Elena y yo habíamos perdido el contacto después del funeral, pero recordaba que se había graduado de Derecho y trabajaba en un despacho importante. Era mi única esperanza. Rosario marcó el número que yo recordaba de memoria. El teléfono sonó varias veces antes de que una voz familiar contestara. ¿Bueno? ¿Elena? Soy tu tía Teresa. Hubo un silencio del otro lado. Luego, una explosión de sorpresa y alegría. ¡Tía Teresa! ¡Qué sorpresa! ¿Cómo estás? Hace años que no sabía de ti. Miriam me dijo que que no estabas bien de salud. Elena, mijita, necesito verte. Urgente. Estoy en una residencia para ancianos aquí en la Ciudad de México, pero no debería estar aquí. Me engañaron. Me robaron. Necesito tu ayuda. La voz de Elena cambió inmediatamente. Se puso seria, profesional. Tía, explícame qué está pasando. Con detalles. Le conté todo. Desde el engaño del salón de belleza hasta el descubrimiento del traspaso de poderes. Elena me hizo muchas preguntas. Tomaba notas. Me pedía fechas exactas.
Hablamos durante casi una hora. Tía, me dijo finalmente, lo que me cuentas es muy grave. Si es cierto que te declararon incompetente sin exámenes médicos reales, eso es un delito, fraude, abuso de confianza, violencia patrimonial. Voy para allá mañana mismo. ¿De verdad vendrás?, le pregunté, con una esperanza que no había sentido en meses. Claro que sí, tía. Nadie se mete con mi familia. Y menos así. Esa noche dormí mejor que en semanas. Por primera vez tenía un aliado, alguien que me creía, alguien que sabía cómo pelear contra lo que me habían hecho. Elena llegó al día siguiente en la tarde. La vi bajar de su coche, una mujer de 40 años, elegante pero no presumida, con un maletín de cuero y una determinación que reconocí inmediatamente. Era igual a su madre, mi hermana Esperanza, cuando se proponía algo. Nos sentamos en la sala de visitas. Elena sacó una grabadora pequeña de su maletín y la puso sobre la mesa. Tía, voy a grabar nuestra conversación para tener todo documentado. ¿Estás de acuerdo? Asentí. Durante las siguientes 2 horas, le conté mi historia completa. Elena no me interrumpió. Solo hacía preguntas específicas de vez en cuando. Cuando terminé, ella se quedó en silencio un momento largo. Tía, me dijo finalmente, mirándome directo a los ojos, esto que te hicieron es un delito muy grave. Pero necesito que entiendas algo. Va a ser una pelea difícil. Miriam va a defenderse. Va a decir que tú sí estás enferma. Va a traer testigos falsos. ¿Estás preparada para eso? Elena, mijita, le respondí, tomando sus manos entre las mías. Durante 73 años he sido la mujer que se callaba, que aguantaba, que perdonaba todo por amor. Pero ya no voy a ser la víctima de nadie. Ni siquiera de mi propia hija. Elena sonrió. Era la sonrisa de alguien que había encontrado a una guerrera donde esperaba encontrar a una víctima. Entonces vamos a pelear, tía. Y vamos a ganar. Los siguientes días fueron un torbellino de actividad. Elena me consiguió un examen médico independiente con un geriatra reconocido, el doctor Martínez Leal, que confirmó que yo no tenía ningún deterioro cognitivo. Al contrario, tenía una mente lúcida y una memoria excelente para mi edad. Señora Teresa, me dijo el doctor después de hacerme todas las pruebas, usted está perfectamente bien de sus facultades mentales. Quien la declaró incompetente, o mintió deliberadamente, o es un pésimo médico. Elena también investigó los documentos que Miriam había presentado para obtener la tutela. Descubrió que había usado evaluaciones médicas falsas. Había pagado a un médico corrupto para que firmara papeles sin siquiera conocerme. Y había mentido sobre mi estado de salud en todos los documentos legales. Tía, me dijo Elena una tarde, después de revisar toda la documentación, tu hija no solo te robó, te secuestró legalmente. Te declaró muerta en vida para quedarse con todo lo tuyo. Pero el golpe más duro vino cuando Elena investigó qué había pasado con mi casa. Mi casita de Xochimilco, donde viví 40 años, donde crié a Miriam, donde cuidé a Raúl hasta su muerte, ya tenía un letrero de "Se vende" en la puerta. Elena me llevó a verla. Cuando llegamos, casi no la reconocí. El jardín que yo cuidaba con tanto amor estaba seco y abandonado. Las plantas que Raúl y yo habíamos sembrado juntos estaban muertas. Las ventanas tenían periódicos pegados por dentro para que nadie pudiera ver el interior. ¿Quieres entrar?, me preguntó Elena suavemente. Negué con la cabeza. No podía. Ver mi hogar convertido en mercancía me habría roto el corazón que apenas estaba sanando. Pero sí pude hacer algo. Me acerqué al jardín, arranqué un puñado de tierra seca, la guardé en una bolsita de plástico que Elena me dio. Era mi tierra, la tierra donde había plantado sueños y esperanzas. Nadie me la iba a quitar. Esa tarde, Elena y yo fuimos a presentar la denuncia formal. El Ministerio Público era un lugar frío y gris, lleno de gente desesperada esperando justicia. Cuando llegó nuestro turno, la fiscal que nos atendió, la licenciada Rodríguez, revisó todos nuestros documentos con atención. Señora Teresa, me dijo después de revisar todo, este es un caso muy claro de violencia patrimonial y fraude. Vamos a proceder inmediatamente. Su hija va a ser citada para declarar. ¿De verdad van a hacer algo?, le pregunté, sin poder creer que alguien en el gobierno me tomara en serio. Señora,
Nadie tiene derecho a robarle la vida a otra persona, aunque sea su propia hija. Esa noche, de regreso en mi habitación de la residencia, me senté en mi cama y saqué la bolsita con tierra de mi jardín. La olí. Olía a hogar, a recuerdos, a la vida que había construido con mis propias manos. Doña Carmen, mi compañera de cuarto, me miraba con curiosidad. Aunque no podía hablar, sus ojos preguntaban qué había pasado. Me acerqué a ella. Le mostré la bolsita. Es mi tierra, Carmen, le dije, y la voy a recuperar. Toda. Por primera vez desde que llegué a ese lugar, Carmen sonrió. Una sonrisa pequeña, torcida por la embolia, pero genuina. Me tomó la mano con su mano temblorosa y la apretó suavemente. Era su manera de decirme: te entiendo. Pelea por las dos. Esa madrugada, mientras todas dormían, escribí una carta. Una carta para Miriam que nunca le enviaría, pero que necesitaba escribir para sacar todo lo que llevaba dentro. Hija mía, durante 51 años te amé sin condiciones. Te di todo lo que tenía y todo lo que era. Pensé que eso me haría merecedora de tu amor, de tu respeto, de un lugar en tu vida. Me equivoqué. El amor no se mendiga, se merece. Y yo me merezco algo mejor que ser tu víctima. Ya no soy tu mamá sumisa. Ahora soy tu oponente. Y voy a ganar. No firmé la carta. No hacía falta. Sabía quién la había escrito. Una mujer que había renacido a los 73 años. Una semana después de presentar la denuncia, Elena llegó a la residencia con una sonrisa que no había visto en ella antes. Traía un folder lleno de papeles oficiales y una expresión de triunfo que me contagió inmediatamente. Tía, me dijo, sentándose frente a mí en la sala de visitas. Tengo noticias, buenas noticias. Abrió el folder y sacó un documento con sellos oficiales. El juez suspendió la tutela de Miriam de manera cautelar. Eso significa que, por ahora, tú recuperas todos tus derechos legales. Puedes tomar tus propias decisiones, manejar tu dinero y, lo más importante, hizo una pausa dramática. Puedes salir de aquí cuando quieras. Las lágrimas empezaron a correr por mis mejillas antes de que pudiera detenerlas. No eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de libertad, de dignidad recuperada, de justicia que por fin llegaba. ¿De verdad? ¿Puedo irme? Puedes irte ahora mismo si quieres. También suspendieron la venta de tu casa. Nadie puede tocar nada tuyo hasta que se resuelva el caso. Me levanté de la silla con una energía que no había sentido en meses. Por primera vez desde que llegué a este lugar, caminé erguida, con la cabeza en alto, sintiendo que volvía a ser dueña de mi propia vida. Elena, vamos a mi cuarto. Quiero hacer mi maleta. Quiero salir de aquí ahora mismo. El proceso de irme fue más emocional de lo que esperaba. Doña Carmen lloró cuando le dije que me iba. No podía hablar, pero sus lágrimas decían todo. La abracé y le prometí que vendría a visitarla. Carmen, mi amor, le susurré al oído. Tú también mereces ser libre. Tu familia también debería venir por ti. Rosario, la enfermera que me había ayudado, me abrazó fuerte cuando me despedí. Doña Teresa, usted me enseñó algo importante. Nunca es tarde para defenderse. Me da mucho orgullo verla así. Le dejé mi número de teléfono y le pedí que me llamara si alguna vez necesitaba algo. Era la primera vez en meses que yo podía ofrecer ayuda a alguien más, y se sentía maravilloso. Elena me llevó de regreso a mi casa en Xochimilco. Cuando llegamos, quitamos el letrero de «Se vende» entre las dos. Elena lo partió por la mitad y me dijo: «Esto es tuyo, tía. Nadie te lo va a quitar nunca más». La casa estaba exactamente como la había dejado el día que Miriam me engañó, solo que ahora se sentía diferente. No era la casa de una víctima, era la casa de una mujer libre. Esa primera noche de regreso, cené en mi propia mesa, en mi propia cocina, usando mis propios platos. Preparé quesadillas con queso Oaxaca, igual que hacía con Raúl los domingos por la tarde. El sabor era el mismo, pero yo era diferente. Por primera vez en meses, dormí en mi propia cama, entre mis propias sábanas, rodeada de mis propios recuerdos. Pero ya no eran recuerdos dolorosos. Eran evidencia de una vida vivida, de una mujer que había amado, trabajado, sacrificado
y que ahora había aprendido a valorarse. Al día siguiente, hice algo que no había hecho en décadas. Me levanté tarde, simplemente porque podía. Nadie me despertó a las 6 para darme medicinas que no necesitaba. Nadie me apuró para ir a desayunar a un comedor lleno de extraños. Me quedé en mi cama hasta las 9 de la mañana, escuchando los sonidos de mi barrio. Los vendedores ambulantes gritando sus productos, los niños yendo a la escuela, la vida normal de gente normal. Después preparé mi café de olla, tal como lo hacía antes de que mi mundo se viniera abajo. El aroma llenó mi cocina, y por un momento, cerré los ojos y dejé que la felicidad simple me invadiera. Elena había arreglado que mi pensión volviera a depositarse en mi cuenta personal. Por primera vez en meses, tenía acceso a mi propio dinero. Decidí ir al mercado de Xochimilco, ese donde había comprado verduras y frutas durante 40 años. Cuando llegué, don Pedro, el señor de los chiles, me vio y casi se cae de la sorpresa. Doña Teresa, ¿dónde se había metido? Hace meses que no la veíamos. Su hija vino una vez y nos dijo que usted estaba muy enferma, que ya no podía salir. Ya estoy bien, don Pedro, le respondí con una sonrisa. Y vengo a comprar ingredientes para hacer mole. ¿Tiene chiles mulatos frescos? Esa tarde cociné como no lo hacía desde antes de que Raúl muriera. Preparé mole rojo, el que me enseñó mi abuela, ese que llevaba 20 ingredientes diferentes y 3 horas de paciencia. Mientras revolvía la salsa, mientras tostaba las semillas, mientras mezclaba los chiles, sentí que estaba recuperando pedazos de mi alma que creía perdidos para siempre. El olor del mole atrajo a doña Lupita, mi vecina de toda la vida. Tocó a mi puerta con timidez. «Teresa, ¿eres tú?» Pensé que... Se quedó callada, como si no supiera qué decir. «Sí, soy yo, Lupita, y estoy muy bien. Es que tu hija nos dijo que estabas internada, que no podíamos verte, que estabas muy mal de la cabeza». «Mi hija mintió», le dije sin amargura, solo con tranquilidad. «¿Quieres probar mi mole?» Hice demasiado. Esa tarde, mi cocina se llenó de vecinas que venían a verificar que realmente había regresado. Doña Lupita, doña Rosa, doña Carmen, otra Carmen, no la de la residencia, doña Estela, todas mujeres mayores como yo, todas con historias similares de hijos que las habían decepcionado, de familias que las daban por hechas. «Teresa», me dijo doña Rosa mientras probaba mi mole, «cuando tu hija nos dijo que estabas loca, yo no le creí. Tú siempre fuiste la más cuerda de todas nosotras». «¿Saben qué?», les dije a todas, sirviendo más mole en sus platos. «Ya no importa lo que mi hija dijo o dejó de decir. Lo que importa es que estoy aquí, que estoy bien, y que por primera vez en mi vida no le debo explicaciones a nadie sobre cómo vivo». Esa noche, después de que se fueron mis vecinas, me senté en mi patio trasero, donde Raúl y yo solíamos tomar café después de cenar. Las plantas que había dado por muertas estaban reviviendo con el poco cuidado que les había dado en estos días. Era como si la casa completa hubiera estado esperando mi regreso para volver a vivir. Elena me llamó para preguntarme cómo estaba. «Bien, mijita. Mejor que bien. Hoy cociné para mis vecinas. Hoy reí. Hoy me sentí útil otra vez. Tía, hay algo que tengo que decirte. Miriam fue citada a declarar mañana. ¿Estás preparada para enfrentarla?» La pregunta me tomó por sorpresa, pero no me asustó. Al contrario, sentí una calma extraña, una paz que no había experimentado nunca. Elena, durante 73 años le tuve miedo al conflicto, pero ya aprendí algo. La paz que viene de evitar la confrontación no es paz real, es cobardía disfrazada. Estoy lista para enfrentar a mi hija, estoy lista para todo. Esa noche, antes de dormirme, hice algo que no había hecho desde que era niña. Escribí en un diario. Elena me había regalado un cuaderno bonito, de pasta dura, con hojas en blanco que esperaban mis pensamientos. Escribí: «Hoy fue mi primer día como mujer libre. No libre de responsabilidades o de dolor, sino libre de ser quien otros esperan que sea. Por primera vez en mi vida, no actué para conseguir amor o aprobación. Actué porque quería hacerlo. Cociné porque me gusta cocinar, no porque alguien esperara que lo hiciera. Reí porque tenía ganas de reír, no porque fuera educado a hacerlo. Esta es la mujer que debí ser siempre. Mejor tarde que nunca». Cerré el cuaderno y lo puse en mi mesa de noche,
junto a la foto de Raúl y mía. En la foto estamos jóvenes, sonriendo, llenos de esperanza. Ahora yo estaba vieja, pero había recuperado algo que había perdido sin darme cuenta: la esperanza. Mañana enfrentaría a mi hija. Mañana escucharía sus mentiras, sus justificaciones, sus intentos de manipulación, pero ya no era la misma mujer que se había dejado engañar con la promesa de hacerse las uñas. Ahora era una mujer que sabía su valor, y eso, nadie me lo podría quitar nunca más. Elena me recogió temprano esa mañana. Yo ya estaba lista desde las 6, vestida con mi mejor vestido azul marino, el que usaba para ocasiones importantes, y el collar de perlas que Raúl me regaló en nuestro 20º aniversario. Me había peinado con cuidado y hasta me puse un poco de rouge, no porque quisiera impresionar a nadie, sino porque quería sentirme digna, respetable, como la mujer que era. «Tía, ¿estás nerviosa?», me preguntó Elena mientras manejábamos hacia el Ministerio Público. «No», le respondí, y me sorprendió darme cuenta de que era verdad. «No estoy nerviosa. Estoy preparada». El edificio del Ministerio Público bullía de actividad esa mañana. Gente con problemas, abogados con portafolios, secretarias cargando expedientes. Elena y yo nos sentamos en las bancas de madera gastada a esperar nuestro turno. A las 10 en punto, vi llegar a Miriam. Venía acompañada de un abogado joven, vestido con traje caro, que cargaba un maletín de piel. Mi hija llevaba un vestido negro elegante, zapatos de tacón alto, y el cabello perfectamente peinado. Se veía como lo que era: una mujer exitosa, segura de sí misma, acostumbrada a salirse con la suya. Cuando me vio, se detuvo en seco. Por un momento, algo parecido al miedo cruzó por sus ojos. Tal vez esperaba encontrar a la anciana confundida y asustada que había dejado en la residencia. En cambio, se encontró con una mujer serena, acompañada de una abogada competente, que la miraba sin rencor pero sin temor. «Mamá», me dijo, acercándose con pasos vacilantes, «¿qué haces aquí? ¿Quién te sacó de la residencia? No debería estar libre, ¿verdad?», la interrumpí con voz calmada. «No debería poder tomar mis propias decisiones, ni manejar mi dinero, ni decidir dónde vivir». Su abogado le tocó el brazo, advirtiéndole que no hablara conmigo antes de la audiencia. Pero Miriam no pudo contenerse. «Mamá, tú no entiendes. Yo hice todo esto por tu bien. Tú ya no podías vivir sola. Ya no eras la misma». «Tienes razón», le dije, levantándome para quedar a su altura. «Ya no soy la misma. Ya no soy la mujer que se callaba cuando la lastimaban. Ya no soy la madre que compraba amor con sacrificios. Ya no soy tu víctima». Nos llamaron para entrar a la sala de audiencias. Era un cuarto pequeño, con una mesa larga donde se sentaron la fiscal, Elena, Miriam y su abogado. Yo me senté junto a Elena, mirando directamente a mi hija. La fiscal comenzó leyendo los cargos: fraude, abuso de confianza, violencia patrimonial, falsificación de documentos. Cada palabra caía como un martillazo en el silencio de la sala. «Señora Miriam García Morales», dijo la fiscal, «usted está acusada de haber obtenido fraudulentamente la tutela de su madre mediante documentos médicos falsos. ¿Cómo se declara?» «Inocente», respondió Miriam con voz firme. «Todo lo que hice fue por el bien de mi madre. Ella ya no estaba en condiciones de cuidarse sola». «¿Puede explicarnos entonces por qué el examen médico independiente realizado por el doctor Martínez Leal confirma que su madre no tiene ningún deterioro cognitivo?» El abogado de Miriam se removió incómodo en su silla. «Señoría, es posible que haya habido un error en las evaluaciones originales». «¿Un error?». Elena se levantó, mostrando una carpeta llena de documentos. «Aquí tengo las pruebas de que el médico que supuestamente evaluó a mi tía nunca la vio, que los documentos fueron falsificados, que la señora Miriam pagó por evaluaciones fraudulentas». Durante la siguiente hora, Elena presentó todas las pruebas que había recolectado: los documentos falsos, los testimonios de los vecinos que confirmaban que yo estaba perfectamente bien, los registros bancarios que mostraban cómo Miriam había vaciado mis cuentas. La fiscal me pidió que declarara. Me puse de pie, miré a mi hija a los ojos y conté mi historia, no con rencor, no con amargura,
sino con la claridad de alguien que ya no tiene nada que ocultar. Durante 51 años, dije, fui la madre perfecta para mi hija. Le di todo lo que tenía y todo lo que era. Cuando se casó, pagué su vestido de novia. Cuando nacieron sus hijos, los cuidé gratis durante años. Cuando ella necesitaba dinero, yo vendía mis pocas pertenencias para ayudarla. Y cuando mi esposo se enfermó y yo necesité su apoyo, ella me dijo que tenía sus propios problemas. Miriam agachó la cabeza. Por primera vez desde que la conocía, parecía avergonzada. Pero yo no estoy aquí por rencor, continué. Estoy aquí porque una madre que ama de verdad no roba la dignidad de sus hijos. Una hija que ama de verdad no secuestra la libertad de su madre. El amor no justifica el abuso. La fiscal le preguntó a Miriam si tenía algo que decir en su defensa. Mi hija se levantó lentamente, me miró, y por un momento vi a la niña pequeña que había sido, la que lloraba cuando se lastimaba y corría a mis brazos buscando consuelo. Mamá, me dijo con voz quebrada. Yo pensé que era lo mejor. Pensé que eras una carga, que ya no podías. ¿Una carga? La interrumpí. Miriam, yo crié a tus hijos mientras tú trabajabas. Yo mantuve tu casa funcionando cuando tú no podías. Yo fui tu apoyo durante toda tu vida. ¿En qué momento me convertí en una carga? Cuando ya no podías darme dinero, susurró, y esas palabras fueron como una confesión completa. El silencio que siguió fue ensordecedor. Hasta su propio abogado parecía incómodo. La fiscal tomó notas. Elena apretó mi mano bajo la mesa, y yo sentí algo extraño. Compasión por mi hija. Miriam, le dije suavemente, yo te perdono, pero perdonar no significa permitir. Ya no vas a decidir sobre mi vida. Ya no vas a manipularme con chantajes emocionales. Ya no voy a comprar tu amor con mi dignidad. Miriam empezó a llorar. Fueron lágrimas reales, no las lágrimas calculadas que había usado para manipularme durante años. Mamá, perdóname. No sabía que iba a terminar así. No quería lastimarte tanto. Sí querías, le respondí con tristeza. Querías deshacerte de mí de la manera más conveniente para ti. Querías quedarte con mis cosas sin cargar con la culpa de abandonarme completamente. La fiscal dictó su resolución. Miriam tendría que devolver todo el dinero que había tomado de mis cuentas. La venta de mi casa quedaba anulada definitivamente y enfrentaría cargos criminales por fraude. Pero más importante para mí, mi libertad y mi dignidad quedaban completamente restauradas. Cuando salimos del edificio, Miriam me esperaba en la puerta. Su abogado ya se había ido, dejándola sola con su vergüenza. Mamá, ¿podemos hablar? ¿Podemos arreglar esto? Me detuve frente a ella. La mujer que me había dado a luz ahora me veía desde abajo, porque yo había aprendido a caminar erguida otra vez. Miriam, si algún día quieres ser mi hija de verdad, no mi hija por obligación o por interés, mi puerta está abierta. Pero va a ser bajo mis términos, con respeto, con honestidad, sin manipulación. ¿Y si no puedo? ¿Y si soy muy egoísta para cambiar? Entonces tendrás que vivir con las consecuencias de tus decisiones, igual que yo he tenido que vivir con las mías. Se fue caminando hacia su coche, con los hombros caídos, derrotada. Por primera vez en mi vida, no corrí detrás de ella para consolarla. No era mi trabajo arreglar las consecuencias de sus malas decisiones. Elena y yo fuimos a celebrar a un restaurante pequeño cerca de mi casa. Comimos tacos de carnitas y bebimos agua de Jamaica, como dos mujeres normales celebrando una victoria normal. Tía, me dijo Elena mientras brindábamos con nuestros vasos de agua. Estoy orgullosa de ti. Hoy te vi convertirte en la mujer que siempre debiste ser. No, mijita, le respondí sonriendo. Hoy me viste recordar quién había sido siempre, debajo de todo ese miedo. Esa noche escribí en mi diario. Hoy enfrenté a mi hija. No con odio, sino con verdad. No para destruirla, sino para liberarme. Aprendí que el amor verdadero a veces requiere decir no. Que ser buena madre no significa ser madre sumisa. Que merezco respeto, incluso de las personas que amo. Especialmente de las personas que amo. 3 meses después de la audiencia, mi vida había cambiado de maneras que nunca imaginé posibles. No solo había recuperado mi libertad legal,
sino que había descubierto una versión de mí misma que llevaba décadas enterrada bajo capas de complacencia y miedo al abandono. Esa mañana de febrero, mientras preparaba mi café de olla como cada día desde mi regreso, sonó el teléfono. Era una llamada que cambiaría todo nuevamente, pero esta vez para bien. ¿Señora Teresa García?, preguntó una voz joven y entusiasta del otro lado de la línea. Sí, soy yo. Mi nombre es Andrea Molina. Soy productora del programa Historias de Vida de Canal 7. Nos llegó su caso a través de la Asociación de Derechos de Adultos Mayores, y nos gustaría invitarla a contar su historia en televisión. Me quedé callada por un momento, sosteniendo el teléfono con manos que ya no temblaban como antes. 6 meses atrás, la sola idea de hablar en público me habría aterrorizado. Ahora sentí algo diferente. La responsabilidad de usar mi voz. ¿Para qué?, pregunté. Creemos que su historia puede ayudar a muchas personas que están pasando por situaciones similares. Hay miles de adultos mayores que sufren abuso familiar en silencio. Esa tarde, cuando Elena vino a visitarme como hacía cada semana, le conté sobre la llamada. Tía, ¿estás segura de que quieres hacerlo? Va a ser muy público. Todo el mundo se va a enterar. Me quedé pensando mientras servía té de manzanilla en las tazas de porcelana que había heredado de mi madre. Esas tazas habían sobrevivido a décadas de uso, a mudanzas, a tragedias familiares. Eran más fuertes de lo que parecían, igual que yo. Elena, durante 73 años mantuve mis problemas en privado. Me callé cuando me lastimaban porque pensé que era lo correcto, lo educado, lo que una buena mujer debía hacer. Pero mi silencio no me protegió. Mi silencio me convirtió en víctima. ¿Y ahora? Ahora quiero que mi voz sirva para algo. Si mi historia puede evitar que otra mujer pase por lo que yo pasé, entonces vale la pena contarla. Una semana después, llegó el equipo de producción a mi casa. Convirtieron mi sala en un pequeño estudio de televisión, con luces, cámaras y micrófonos. Andrea Molina resultó ser una mujer de 40 años, profesional pero cálida, que me hizo sentir cómoda desde el primer momento. Señora Teresa, queremos que cuente su historia con sus propias palabras. Sin prisa, sin presión. Tómese el tiempo que necesite. Me habían peinado y maquillado profesionalmente, pero insistí en usar mi propio vestido, el azul marino que me hacía sentir digna. Me senté en mi silla favorita, la que Raúl había tapizado de nuevo para nuestro último aniversario, rodeada de mis propias cosas, en mi propio espacio. Cuando las cámaras empezaron a grabar, respiré profundo y comencé a hablar. Me llamo Teresa García, tengo 73 años, y durante 6 meses, mi propia hija me tuvo secuestrada legalmente. Durante la siguiente hora, conté todo. El engaño del salón de belleza, los meses en la residencia, el descubrimiento del fraude, la lucha legal, la recuperación de mi libertad. Pero no lo conté como víctima, lo conté como sobreviviente. Quiero que todas las mujeres de mi edad sepan algo, dije mirando directamente a la cámara. Nosotras no somos desechables. No somos cargas, no somos estorbos. Somos mujeres con derechos, con dignidad, con valor. Y nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a decidir sobre nuestras vidas sin nuestro consentimiento. Andrea me preguntó qué les diría a otras mujeres que estuvieran pasando por situaciones similares. Les diría que nunca es tarde para defenderse, que el amor verdadero no duele, no humilla, no roba, que merecemos respeto aunque vengamos de generaciones que nos enseñaron a ser sumisas, que pedir ayuda no es debilidad, es inteligencia. Cuando terminó la grabación, me sentí extrañamente liberada. Había convertido mi dolor en propósito, mi trauma en herramienta de ayuda para otros. El programa se transmitió un jueves por la noche. Elena vino a verlo conmigo, junto con mis vecinas doña Lupita y doña Rosa. Nos sentamos en mi sala, comiendo palomitas como si fuéramos adolescentes viendo una película. Cuando aparecí en pantalla, me quedé sorprendida. La mujer que veía no se parecía a la anciana asustada que había sido 6 meses atrás. Esta mujer hablaba con claridad, con fuerza, con una serenidad que irradiaba desde sus ojos. «Ay, Teresa», me dijo doña Rosa, «te ves como una reina». «Me siento como una reina», le respondí.
Y era verdad. El impacto del programa fue inmediato y abrumador. Al día siguiente, mi teléfono no paró de sonar. Periodistas querían entrevistarme. Organizaciones de derechos humanos querían invitarme a conferencias. Pero sobre todo, mujeres mayores me llamaban para contarme sus propias historias. Señora Teresa, mi hijo me quitó mi casa. Señora Teresa, mi nuera no me deja ver a mis nietos. Señora Teresa, mi familia me tiene amenazada con el asilo si no les doy mi pensión. Cada llamada me partía el corazón, pero también me llenaba de propósito. No estaba sola. Mi historia no era única. Había miles de Teresas calladas, sufriendo en silencio. Una semana después del programa, Elena y yo nos reunimos en mi cocina para tomar una decisión importante. Tía, han llegado más de 200 cartas de mujeres pidiendo ayuda. Esto es más grande de lo que podemos manejar nosotras solas. ¿Qué propones? Fundar una organización civil. Voces de Plata, podríamos llamarla, para defender legalmente a adultos mayores víctimas de abuso familiar. La idea me emocionó tanto que se me llenaron los ojos de lágrimas. Elena, ¿crees que podamos hacerlo? Tía, tú acabas de demostrar que se puede enfrentar a un sistema completo y ganar. Esto es solo el siguiente paso. 2 meses después, inauguramos oficialmente Voces de Plata, en un pequeño local que rentamos en el centro de la ciudad. Yo era la presidenta honoraria, Elena la directora legal, y habíamos contratado a 2 trabajadoras sociales y un psicólogo especializado en adultos mayores. El día de la inauguración llegaron periodistas, funcionarios de gobierno y, sobre todo, decenas de mujeres mayores que habían visto mi historia en televisión. Algunas venían acompañadas de familiares que las apoyaban, otras venían solas, con la valentía de quien ha decidido que ya no va a callarse más. Cuando me tocó hablar en la ceremonia, me puse de pie frente al micrófono y miré a todas esas caras expectantes. Eran rostros marcados por años de experiencia, por tristezas y alegrías, por una sabiduría que solo viene con el tiempo vivido. Hermanas, comencé, y la palabra me salió del corazón. Durante demasiados años creímos que nuestro valor dependía de cuánto podíamos dar, de cuánto podíamos sacrificar, de cuán invisibles podíamos ser para no molestar a nadie. Varias mujeres asintieron, algunas lloraban silenciosamente, pero hoy estamos aquí para decir, basta. Basta de ser invisibles. Basta de ser víctimas silenciosas. Basta de pensar que merecemos menos respeto porque somos mayores. Los aplausos fueron largos y emotivos, pero lo que más me conmovió fueron los rostros. Por primera vez en mucho tiempo, vi esperanza en los ojos de mujeres que habían llegado sintiéndose derrotadas. Esa noche, en la soledad de mi casa recuperada, escribí en mi diario, hoy comencé una nueva vida. No la vida que me tocó por casualidad, sino la vida que elegí construir. A los 73 años, descubrí mi verdadera vocación, ser la voz de las que han sido silenciadas, convertir mi dolor en poder, mi experiencia en sabiduría útil para otras. Cerré el cuaderno y miré la foto de Raúl en mi mesa de noche. Mi amor, le susurré, ojalá pudieras ver en lo que me convertí. Creo que estarías orgulloso. Por primera vez desde su muerte, sentí que él me respondía, no con palabras, sino con una paz profunda que me llenó el corazón. Había encontrado mi lugar en el mundo. Había encontrado mi propósito. Había encontrado mi voz. 1 año después de fundar Voces de Plata, estoy sentada en el mismo patio donde Raúl y yo solíamos tomar café después de cenar. Pero todo es diferente ahora. Las plantas que él sembró han crecido más verdes y frondosas, como si hubieran estado esperando que yo aprendiera a cuidarme a mí misma para poder florecer completamente. Son las 6 de la tarde de un domingo de marzo. El sol se está poniendo detrás de los volcanes que rodean el Valle de México, pintando el cielo de naranjas y rosas que me recuerdan por qué esta ciudad, a pesar de todo, sigue siendo mi hogar. En mi mesa tengo una taza de café de olla, mi diario abierto, y una carta que llegó esta mañana. La carta es de una mujer llamada Esperanza, de Guadalajara, que vio mi historia en televisión hace 6 meses. Me cuenta que su hijo había vaciado sus cuentas bancarias y la había amenazado con internarla si no le firmaba la casa. Pero después de ver mi programa,
Tuvo el valor de buscar ayuda legal. Hoy me escribe para contarme que recuperó todo: su dinero, su casa y, más importante, su dignidad. Señora Teresa, dice al final de la carta, usted me enseñó que nunca es tarde para defender lo que es nuestro, que nuestro valor no disminuye con la edad, que merecemos respeto simplemente por ser seres humanos. Gracias por ser mi inspiración. Doblo la carta cuidadosamente y la guardo en la caja de madera donde conservo todas las cartas similares que he recibido. Ya son más de 500. 500 mujeres que encontraron su voz después de escuchar la mía. 500 victorias pequeñas que se suman para crear un cambio grande. Voces de Plata ahora tiene 5 sedes en diferentes estados de la República. Hemos ayudado a más de 1,200 personas a recuperar sus derechos, sus propiedades, su libertad. Elena sigue siendo la directora legal, pero ahora tenemos un equipo de 20 personas: abogados, trabajadores sociales, psicólogos y voluntarios que entienden que la vejez no es una enfermedad que hay que ocultar, sino una etapa de la vida que merece respeto. La semana pasada me invitaron a dar una conferencia en el Senado de la República sobre la reforma a la Ley de Protección de Adultos Mayores. Yo, Teresa García, parada frente a senadores y diputados, explicándoles por qué necesitamos leyes más estrictas contra el abuso patrimonial de personas mayores. Honorables legisladores, les dije ese día, no estamos pidiendo caridad, estamos exigiendo justicia. No somos cargas para la sociedad. Somos ciudadanos con derechos plenos que merecen protección legal. Después de mi intervención, una senadora joven se acercó a felicitarme. Señora Teresa, usted habla con una autoridad moral que nosotros no tenemos. Su experiencia vale más que todos nuestros títulos universitarios. Sonreí y le respondí: Señorita, la sabiduría no viene de los libros. Viene de sobrevivir a la vida y decidir usarla para ayudar a otros. Mientras escribo estas líneas en mi diario, reflexiono sobre los cambios en mi vida. Mi casa ya no es solo mi refugio, es también mi oficina. 3 veces por semana recibo aquí a mujeres que necesitan orientación. Mi cocina se ha convertido en lugar de reunión donde servimos té y compartimos historias de dolor que se transforman en historias de esperanza. Hace 2 meses, algo inesperado sucedió. Miriam me llamó. Habían pasado 8 meses desde la audiencia. 8 meses sin noticias suyas, sin disculpas, sin intentos de acercamiento. Cuando vi su nombre en la pantalla de mi teléfono, mi primer impulso fue no contestar, pero algo me dijo que debía hacerlo. Mamá, me dijo con una voz que sonaba diferente, más pequeña, menos segura. Vi tu programa en televisión. Vi las noticias sobre tu organización. ¿Y? Le pregunté, sin frialdad pero sin calidez tampoco. Y quería decirte que estoy orgullosa de ti. Esas palabras me tomaron completamente por sorpresa. En 51 años de ser su madre, no recordaba que alguna vez me hubiera dicho que estaba orgullosa de mí. También quería disculparme, continuó. De verdad, no con las disculpas baratas que te daba antes cuando quería algo. Quiero pedirte perdón por haberte robado tu libertad, tu dignidad, tu confianza. ¿Por qué ahora, Miriam? Hubo un silencio largo antes de que respondiera. Porque Sebastián me preguntó por qué no podía ver a su abuela, y cuando le expliqué lo que había pasado, me miró como yo nunca había visto que me mirara. Me dijo: Mamá, ¿cómo pudiste hacerle eso a la abuela? Ella siempre fue buena contigo. ¿Y qué le respondiste? No supe qué decirle. Por primera vez en mi vida, me vi a través de los ojos de otra persona, y no me gustó lo que vi. Nos quedamos calladas un momento. Podía escuchar su respiración irregular, como si estuviera llorando. Mamá, ¿crees que algún día puedas perdonarme? Ya te perdoné, Miriam, le respondí con honestidad. Te perdoné el día de la audiencia, pero perdonar no significa olvidar, y no significa que las cosas puedan volver a ser como antes. Lo entiendo. Solo quería que supieras que me arrepiento, y que si algún día quieres conocer a la mujer en la que me estoy convirtiendo, en lugar de la mujer egoísta que era, mi puerta está abierta. La mía también, le dije, pero va a ser bajo mis términos. Con respeto mutuo, con honestidad, sin manipulación. Lo acepto. Desde esa conversación, Miriam me llama una vez por semana.
Son conversaciones cortas, cuidadosas, donde ambas estamos aprendiendo a conocernos como adultas en lugar de como madre condescendiente e hija manipuladora. No sé si alguna vez tendremos una relación verdaderamente cercana, pero por primera vez en décadas, nuestras conversaciones son auténticas. El mes pasado, Sebastián, mi nieto de 16 años, vino a visitarme. Llegó solo, en transporte público, porque quería conocer a la abuela famosa, de quien todos hablaban en su escuela. Abuela, me dijo mientras comíamos quesadillas en mi cocina, quiero que sepas que yo nunca estuve de acuerdo con lo que mi mamá te hizo, pero era muy joven y no sabía cómo ayudarte. Mi amor, le respondí, tomando sus manos jóvenes entre las mías arrugadas. Tú no eras responsable de los errores de tu madre, pero me alegra saber que tienes un corazón noble. ¿Puedo venir a verte más seguido? Me gusta estar aquí. Me gusta escuchar tus historias. Esta siempre será tu casa, Sebastián. Siempre. Esa tarde, mientras él me ayudaba a regar las plantas del patio, pensé en cómo la vida tiene formas misteriosas de sanar las heridas. No había recuperado a mi hija como esperaba, pero había encontrado a mi nieto como no sabía que necesitaba. Ahora, mientras termino de escribir en mi diario esta tarde de domingo, reflexiono sobre todo lo que he aprendido en este año de transformación. Aprendí que la dignidad no es algo que otros nos dan, es algo que decidimos conservar. Aprendí que el amor verdadero no duele, no humilla, no chantajea. El amor verdadero respeta, protege, honra. Aprendí que nunca es tarde para cambiar el rumbo de nuestra vida, para defendernos, para exigir el respeto que merecemos. Aprendí que nuestro valor como seres humanos no disminuye con la edad, sino que se profundiza con la experiencia. Y aprendí que a veces, las peores tragedias de nuestra vida pueden convertirse en las mejores oportunidades para descubrir quiénes realmente somos. Miro hacia el horizonte donde el sol ya casi se ha ocultado completamente. Mañana será otro día lleno de posibilidades. Mañana llegarán más cartas de mujeres que necesitan ayuda. Mañana habrá más historias que escuchar, más batallas legales que pelear, más vidas que ayudar a reconstruir. Pero por ahora, estoy aquí, en mi patio, en mi casa recuperada, siendo la mujer que siempre debí ser, libre, digna, poderosa, útil. A los 74 años, no estoy esperando la muerte, estoy viviendo la vida. Y eso, queridos amigos que me han escuchado hasta aquí, es algo que nadie puede quitarme jamás. Ahora te pregunto, ¿has vivido o conoces a alguien que haya pasado por algo parecido? ¿Has sentido alguna vez que tu amor y tus sacrificios no eran valorados como merecían? Cuéntame en los comentarios. Si esta historia tocó tu corazón, déjame tu like y suscríbete al canal. Tu apoyo ayuda a que este mensaje llegue a alguien que necesita escucharlo, porque en algún lugar hay otra Teresa esperando encontrar su voz. Y recuerda, nunca es tarde para defenderte. Nunca es tarde para exigir respeto. Nunca es tarde para renacer.